noches. El marzo taurino de San Juan de Mozarrifar, que iba a celebrarse este fin de semana, será la primera fiesta que sufre el veto del gobierno municipal de suprimir determinados festejos populares. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de Aberli. Podemos Aragón ha pedido hoy en el Pleno de las Cortes catalogar como bien de interés cultural el conjunto de la factoría zaragozana. Para hablar de estos temas ya nos acompaña esta noche Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Álvaro Baján, secretario general de UTA. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando del veto del gobierno de Zaragoza en común a determinados festejos taurinos que va a impedir este fin de semana la celebración del primer espectáculo de este tipo en los barrios rurales. Desde el ayuntamiento ya han asumido que la medida será polémica, pero defienden que así se evita el maltrato animal. Valoraciones de esta nueva normativa, Emilio. A mí me genera ciertos problemas hablar de estos temas, pero entiendo que si el ayuntamiento o la corporación ha tomado la decisión de hacer una defensa de los animales, me parece correcto en ese sentido. Por otro lado, dado que es un recinto municipal, pues lógicamente deben aceptar la situación. Supongo que pueden tener alguna alternativa de montar una plaza de toros o un recinto en otra zona del pueblo, ¿no? Álvaro. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay que distinguir porque digamos que en todo esto del maltrato animal, la estética, los toros, ha habido poca profundidad. Evidentemente los toros ensogados y todas estas cosas donde se hace un maltrato animal que no tiene mucho sentido, pues la verdad que nos puede parecer positivo que esas cosas pues no se autoricen, ¿no? En el 2004 se introdujo en España, en el Código Penal, el maltrato animal, sobre todo el animal doméstico, y lo que se pretendía es que el animal tenía una serie de derechos y por lo tanto había que proteger. Otra cosa distinta es la fiesta de los toros, el arte del toreo. Y entonces, claro, aquí yo me tenía que, ya lamento tener que elevarme filosóficamente, pero sí que me resultaba interesante, porque es que si no es muy aburrido todo esto, son meros debates sin más. Lo que dice Villun sobre lo que es lo bello y lo sublime. Y entonces dice que lo bello es un disfrute, que lo bello es íntimo, que lo bello es positivo y que todo el mundo queremos lo bello. Pero él habla también de lo sublime y que lo sublime es horroroso, puede tener elementos de negatividad y que por lo tanto eso que es sublime, que al final nos lleva al arte, a
esa negatividad pues llega al final a ser positivo. Ahora bien, decir esto con la fiesta de los toros, yo creo que la fiesta de los toros, cuando hay un artista, cuando hay un torero, es la fiesta de lo sublime. Y por lo tanto, yo creo que eso no se debería desterrar en nuestro país. Sé que me van a atacar más de uno con el tema del maltrato animal, pero hombre, yo entiendo que aquí sí que la fiesta de los toros es un tema importante. Lola. Pues yo diría que a estas alturas que hemos conseguido trazar el mapa del genoma humano, seguir haciendo el bestia como los romanos o divirtiéndonos como los señores feudales, corriendo toros, me parece que es una barbaridad. Es decir, yo estoy en contra del maltrato de animales, sea cual sea, y el toro ensogado, tanto como el toro de fuego, todos, es una tortura tremenda para los animales. Y no hay más que ver los informes veterinarios que existen, es decir, los daños que se les producen, el terror que padecen los animales, porque desde tiempos ancestrales se ahuyentaba a los animales con fuego, es decir, tienen pavor al fuego. Pues entonces metemos a los animales a una tortura tremenda, y es verdad que se van a suspender unas fiestas, no van a tener, es decir, pues, son fiestas muy tradicionales que son un poco el origen de toda la fiesta, pero ya son bastantes, muchos los pueblos a lo largo de España, desde Castilla, donde queramos, que han suspendido, no sé, hazañas de ese tipo, ¿no? Pues de tirar cabras de un campanario, hacer el animal con los animales, y no pasa nada. Han ido suspendiéndolas, pues en fin, se ha sentido un poco mal la gente, pues porque rompes con una tradición de siglos, pero al final te acabas acostumbrando, porque yo creo que a lo bello y a lo sublime, como dice Álvaro, nos debemos acostumbrar inmediatamente. Yo, vamos, apruebo la medida del ayuntamiento plenamente. Precisamente esta medida también afecta más al toro de fuego, como habéis comentado hace un momento, de San Juan de Mozart y Far, y acaba con los festejos además de otros 5 barrios rurales. Las comisiones de estas fiestas ya han dicho que esta situación es un ataque a la identidad de los barrios. Emilio. Bueno, lo pueden interpretar como quieran, pero es una decisión soberana del ayuntamiento. O sea, quiero decir, pero esto puede pasar en muchísimos temas de la vida normal, y a mí me ha tocado muchas veces en mi establecimiento debatir decisiones municipales, yo lo digo, esos 31 concejales que nos representan a todos los zaragozanos, sus decisiones son soberanas, sean justas, sean injustas. La decisión que toma un pleno del ayuntamiento es la decisión que representa a todos los ciudadanos de la ciudad, de manera que hay poco que debatir. Álvaro. Yo vuelvo a Bellón.
agreste, rudo, causa dolor y horror, pero es sano en la medida en que conmueve enérgicamente el ánimo mientras que lo bello lo aletarga. ¿Qué estoy diciendo? Que el toro de Sogao, etcétera, etcétera, no tiene nada de sublime, pero el toreo sí. Yo ahí siempre digo lo mismo con la fiesta de los toros, que yo la respeto, vaya por delante, eso no me gusta, pero la respeto, pero lo que no me gusta es que la subvencione yo. Me pasa lo mismo con los toros que con el fútbol profesional, es decir, no me gusta que con mi dinero, con mis impuestos, financien esas dos actividades. Lola. Vamos, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Es decir, lo de la fiesta me parece a mí que el maltratar a un animal, desangrarlo en una plaza, picarlo, dejarlo extenuado hasta que muere y no sé, el placer por... Yo no encuentro ningún placer a la tortura ni al daño, no encuentro ningún placer y desde luego no sublimos absolutamente nada. Es decir, lo mismo que he dicho para los toros de soga o de cuerda y tal, lo aplico a los toros, no encuentro ningún arte, pero bueno, esta es una polémica, pero una cosa sí voy a decir, me parece un espanto. Yo no he pisado una plaza de toros, pero me libraré mucho de impedir que la gente vaya o de hacerme algún tipo de manifestación en contra. Cada cual Bueno, que haga y que disfrute como pueda y como quiera. vuelvo a lo mismo. La fiesta de los toros es una fiesta ancestral. De hecho, mientras que la religión católica utiliza un tótem que es el cordero, que permite su matanza para alimentar al hombre, en las sociedades más ancestrales era el toro, que era un elemento muy sagrado de la sociedad. Bueno, Iberia ha recogido toda esa tradición. Evidentemente que si lo miramos desde el punto de vista de la lesión del animal, pues bien, aquí sí que, pero está encuadrado dentro de un protocolo y de una actuación. Cuando ya no es un protocolo, sino ya es bestialidad, es distinto. Ahora bien, desde el punto de vista, esto es lo mismo que otras cosas, desde el punto de vista del animal, pues evidentemente, entonces dejaría de comer carne y yo como carne. Me explico. Pero como es carne de cordero, el cordero no lo han torturado antes de comerte la carne. Eso es lo que no sabemos. Claro, Eso es lo que no sabemos. No, porque el avance y el desarrollo humano nos lleva a que los animales que comes resulta que han muerto sin que les tortures y que se les sometas a un terror tremendo. Bueno, vuelvo a Billund. Vuelvo a Billund. Estamos en una sociedad en que lo liso es lo bello, pero es todo positivo, nada negativo. O sea, yo entiendo que evidentemente el
beneficio del arte dentro de que un hombre ofrece su vida hacia un animal, pues es distinto. O sea, Este exquisito al que es otra cosa. este exquisito al que tú estás citando continuamente, yo no sé si habrás visto alguna vez un espectáculo de un toro lleno de sangre, desangrándose en una plaza. Sí, estoy recibiendo muchas en internet, muchos textos donde vienen muchos animales heridos, muchos animales, y yo creo que hay hasta cierto morbo con el tema del maltrato animal. Maltrato animal es un delito. Si no está autorizada la fiesta, si no está autorizado la fiesta, es un delito y por lo tanto han desautorizado, consecuentemente desautorizado el toro de fuego. Ahora bien, evidentemente yo no te voy a rebatir que el animal no sufre. El animal De todas maneras, hablabas antes de la identidad de los barrios que se puede perder. Yo creo que San Juan de Mozarrifar tiene una entidad suficientemente propia que el toro será un añadido. Y además, Una bueno, entidad propia para tampoco tenía desarrollarse. y yo no voy a las corridas de toros, pero me gustan. Bueno, dejamos los festejos taurinos, vamos a hablar ahora de Aberli. Podemos ha presentado hoy en las Cortes, en el Pleno, una proposición no de ley para que la DGA catalogue como BIC el edificio de la factoría Aberli en su totalidad. ¿Qué os parece esta petición, Álvaro? Bueno, vamos a ver. Aquí estamos con el tema de los bienes de interés cultural, la historia de... Hay una frase muy vieja que dice que las huellas de la historia están sistemáticamente borradas. Claro, nuestra historia industrial o empresarial son de las 100 empresas, yo creo que europeas en materia de aceros y pues que pues tienen una referencia muy importante. Por lo tanto, yo antes de venir a este programa he querido entrar en mirar en la Constitución, el 128 de la Constitución, que toda la riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general. Cuando se establece como un bien de interés público, cuando un bien de interés cultural, pues debería protegerse. No sé si al final el ayuntamiento lo hará o no lo hará, a mí me parece fenomenal, para que no desaparezca la historia, porque es que al final estamos haciendo mucho ladrillo, muchos edificios, pero no estamos protegiendo ese patrimonio. Ahora bien, habrá que equilibrar los intereses económicos de la familia con los intereses del país. Pero el 128 de la Constitución lo deja muy claro. Emilio. Bueno, yo con respecto a Berlín, es un paisaje de mi infancia, como se comenta antes de iniciar el programa. Le tenía un cariño especial, le sigo teniendo, a pesar de que ahora han destrozado el jardín de la casa. Con Aberli, además, yo tengo una historia que el año 80 hablé con Ramón Sáenz de Baranda para que hubieran comprado Aberli
ciencia y la tecnología, porque además coincidió que en esos años se estaba desmantelando todas las grandes industrias siderúrgicas de la ribera del Ebro. Y pues Laguna de Rin, Rico, Echevarría, varias, y había mucho material para haber podido montar tranquilamente sin costo prácticamente, porque todo ese, los modelos de pizzería que fabricaban en esas grandes empresas los vendieron a precios chatarra, que supongo que aparecerán en museos, seguramente aparecerán en museos de Europa o de América, seguramente muchas de esas piezas, y que era la ocasión de haberlo comprado, pero bueno, en aquel momento el ayuntamiento desde luego no tuvo interés en hacer esto. Ahora, yo no sé, porque claro, yo no sé si se ha quedado el resto de los moldes y tal de lo que fabricaba Berlín, no sé si queda eso, y queda la nave, que la nave realmente son las cuatro paredes y el tejado sin más, no tiene más, así como la casa y donde estaban las oficinas, es una casa preciosa que hay que conservarla desde luego, pero podía haberse ubicado allí un museo de la ciencia y de la tecnología, sin Lola. duda. Aquí lo interesante es el contenido y un poco la estructura de la fábrica. Yo, la cuenca del Ruhr en Alemania fue la mayor región industrial de Europa, que cayó en depresión en los años 60 como tantas industrias. Y aquí fue un paisaje de chatarra y de quincalla durante muchos años, hasta que en los años 90, pues, es decir, la gente se sensibilizó mucho y han hecho auténticos museos y unas zonas maravillosas, porque han recuperado la zona minera de Solverain, que es una maravilla. Yo sí que me lo he recorrido ya creo que 2 o 3 veces, porque me encanta esa zona y porque han sabido hacerlo muy bien. Llamaron a los arquitectos estupendos, desde Norman Foster, H.P. Vendel, los mejores, y han hecho unas zonas estupendas. Y lo que eran unas zonas mineras deprimidas y que cayeron en una depresión terrible, pues se ha reconvertido, gracias a dar un tratamiento bueno a toda esta quincalla que se convirtió todo ese espacio industrial, pues son unos museos y unas zonas turísticas maravillosas, muy cuidadas, y atraen a muchísima gente. Y por otro Solo lado, que podríamos tenerlo en cuenta, efectivamente, pues, porque ahí está la memoria industrial de Zaragoza en buena medida. y que además el crear ahí un museo, destinarlo a un espacio museístico, también coincide con el CaixaForum por un lado y los cafeterías que están prácticamente a 100, 200 metros cada uno. Se mantienen desde las chimeneas, que eran chimeneas para vapor, es que Sí. no son
Sí, sí. las naves, la estructura arquitectónica, todo eso es muy interesante. Creo que incluso toda la zona de vertidos de agua, es decir, unas acequias internas, es decir, todo eso es lo que merece la pena. Es decir, lo que es el edificio, pues sí puede merecer la pena, pero el contenido, no sé qué parte del contenido se mantiene ahí, lo desconozco, pero si el contenido está bien y el continente también, pues yo creo que efectivamente un poquito de sensibilidad sí que tendríamos que tener. Yo solo añadir que el tema, las fundiciones en Aragón, con la crisis reciente, han desaparecido de Aragón. Hay que fundir en el País Vasco. Han ido desapareciendo todo ese aparato industrial y bueno, las fundiciones ahora, en muchos casos las modernas, en Estados Unidos, en Japón, son como laboratorios con bata blanca, muy tecnificados. Bueno, pero nosotros, nuestra historia industrial, que la estamos destruyendo sistemáticamente, y yo creo que eso es interés general, y que ese interés general hay que defenderlo. Claro, dicho esto, hay unos intereses privados, porque hay una parte que se ha vendido, ya tiene otro propietario, y aquí efectivamente cuando yo hablo de sensibilidad para todos. Y una licencia de obra. Claro, que quien haya comprado parte de esto, pues en fin, tiene también unos intereses que por los que habrá que velar también. De hecho, en la línea que comentabais antes, podemos también solicitar definir en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza un plan de uso y gestión museística de patrimonio industrial y cultural de la factoría, Emilio. O sea que eso sí que está Sí, en yo no sé la qué proposición material, 1 de ley, sí por que lo van a lo que os presentar. decía yo, que en el año 80 hubiera sido posible encontrar un material excepcional que había en esas fábricas que he citado y que hubieran costado a precio chatarra, y que ahora habrá que gastar unas cantidades enormes si se destina, como plantea el grupo de Podemos, a un museo de la ciencia y la tecnología. Álvaro. Bueno, volvemos a lo mismo. En materia de desarrollo industrial, la cultura aragonesa ha sido importante en algunas zonas. Eso se ha ido perdiendo, esa cultura industrial, y eso es horroroso, porque la industria es una pieza muy importante en el valor añadido de las producciones, de la actividad económica de un país. El sostenerla, incluso no solo que sea un museo, sino que se lleve material, temas de 3D y otras nuevas tecnologías adaptadas a la evolución de lo que ha sido la fundición, hombre, podría ser muy interesante. O sea, no solo para ver, sino incluso para crear nuevas estructuras empresariales. Yo creo que eso Aragón no debería permitirse el lujo de que les vaya desapareciendo esas estructuras, y menos cuando están dentro de la
ciudad y son ya tienen una parte catalogada, ¿no? Que es la fachada, la vivienda, etcétera. Yo creo que habría que Porque un invertir. añadido además de que esta casa fórmula al lado, es decir, que se crearía un espacio muy interesante. Cultural e industrial, de cultura industrial, que es algo que en Aragón nos falta. La cultura industrial ha habido, pero no podemos dejar que, ya digo, las fundiciones de Aragón han desaparecido y hay que ir al País Vasco, a otras zonas, a hacer a esos servicios y hemos dejado que desaparezcan. Y bueno, pues no me parece serio. Bueno, vamos a terminar el programa hablando de algo que creo que os interesa a los tres. Vamos a hablar de ese fracaso en la primera votación del debate de investidura. El candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, solo recibió el apoyo de su partido y de Ciudadanos. Y tal y como se desarrolló el debate, parece que tiene complicado lograr más votos para la votación de mañana. ¿Cómo lo veis vosotros, Lola? Bueno, yo creo que vamos irremediablemente a unas elecciones, salvo que impere el sentido común y haya pactos y haya acuerdos y haya cesiones y se permita, pues en fin, si hay un pacto de gobierno ahora mismo que está en marcha, que hay dos partidos que han sido capaces de hacerlo, pues yo apostaría porque no sé, hubiera, pues en fin, no digo de adhesiones plenas, pero si al menos algún tipo de una cierta permisividad para que ese pacto de gobierno llegara adelante. Yo la sesión de ayer de las Cortes fue muy interesante porque hacía tiempo que el Parlamento no se vivía una sesión tan interesante y con buenos discursos, buenas intervenciones y algunas, pues en fin, yo es que me quedaba sorprendidísima porque era un diente de sierra. Empezó Rajoy en plan, es decir, como no le correspondía ni muchísimo menos, ¿no? Porque iba en plan burlón y haciendo chascarrillos y levantó un poquito el tono después Pedro Sánchez, pero inmediatamente ya entró también Pablo Iglesias con un pico y una pala a acabar trincheras ideológicas que ya acabó siendo un desmadre absoluto ideológicamente, quiero decir. Y luego llegó Rivera y otra vez volvió a elevar el nivel del Parlamento, entonces fue muy interesante porque era una especie de diente de sierra, pero muy interesante todas las intervenciones. Me gustó hasta ONU, es que me gustaron en general todos, porque la tarde yo también estuve siguiendo el debate, había un gran nivel, o sea, muy interesante. El resultado, ojalá no sean unas elecciones, porque sería el colmo y sería un desastre, pero creo que no nos va a quedar otra. Emilio. Sí, yo para mí el debate, la opinión que saqué es que hubo tres intervenciones electoralistas de tres partidos, tanto de Podemos como del PSOE como de Ciudadanos. La intervención de Rajoy, bueno,
para él tengo, bueno, volvió a ser el hooligan de la política que ha sido cuando estaba en la oposición. Es decir, este hombre está incapacitado para gobernar nada. Es decir, eh, llegó hasta insultar, cuando estaba en la oposición solo insultaba al presidente. Bueno, pues el día del debate en la investidura llamó tontos a todos los diputados de dos partidos, con lo cual quiere decir que está llamando tontos a 9 millones de votantes españoles, los está llamando tontos. A ver si son capaces de entenderme. Pero, voy a sacar una lanza a favor de Rajoy, porque probablemente les estaba piropeando a los dos candidatos, tanto a Sánchez como a Rivera, porque si les hubiera dicho te quiero, estoy contigo, todo eso, pues probablemente yo fuera Rivera o Sánchez, estaría pensando que dentro de 3 meses va a venir la Guardia Civil y la policía y me van a trincar y me van a llevar a la cárcel, porque cada vez que han lanzado piropos a sus colegas han terminado en la cárcel o en un proceso judicial, ¿no? En fin, a mí me pareció primero que no se habló de programa Sánchez un poco, pero claro, su intervención es una declaración de intenciones y claro, eso para mí no me vale en un debate de investidura. Yo creo que un candidato tiene que presentar un programa con mucha concreción. No empezar a hablaremos, reflexionaremos, investigaremos, negociaremos, en fin, cosas muy concretas. Y desde luego yo, desde mi pensamiento, para mí el único hombre que presentó un programa, Rivera también me gustó, digo, que me gustó el tono moderado y sensato que introdujo en el debate, pero no sirvió para nada, porque siguieron todos a el Garzón que en 10 minutos, 5 minutos de intervención, me parece que tuvo 5 minutos de intervención, no se pueden decir tantas cosas con concreción. Álvaro. Bueno, yo 3 cosas. Primera, los 66 folios planteados por este pacto me he leído bastantes, pero no todos. Mi opinión sobre esos 66 folios, altamente positivo, con muchos elementos negativos en materia laboral. La otra cuestión, sobre el tema de los titulares, los periodistas y los políticos. Está pasando que hay políticos que se van a periodistas y periodistas a políticos, pero es que la política se está convirtiendo en ir al Parlamento a soltar algunos, pues ese titular que el periodista tiene que coger. Y bueno, y el periodista
periodista se va a los debates a hablar de política. Entonces, no sé, me parece un sinsentido porque al final, y los ciudadanos lo saben, pues no se habla, algunos sí que hablaron, pero no se habla de lo que es el contenido, de las cosas del contenido. Por lo tanto, dentro, y por concluir la primera intervención en este tema, dentro del contenido, pues mi opinión es netamente favorable porque hay un cambio de criterio político que yo entiendo que todos, sin excluir a ninguno, van a tener que hacer. Un cambio de criterio político. Por lo tanto, entran en una base programática, como es en este caso la lucha contra la corrupción, se establecen criterios de lucha contra la corrupción, se vuelve a plantear la negociación colectiva, porque la autonomía colectiva de los sindicatos y la patronal se había cercenado con, bueno, ahí tenemos el ejemplo de lo que son los autobuses, en que se obligaba a un arbitraje de interpretar un convenio colectivo. Hombre, pues es que al final surgen conflictos que son irresolubles. Por lo tanto, sí que hay un cambio. En coyuntura política, bueno, pues es que en materia de innovación, de empresa y de autónomos podríamos hablar media hora o más por los distintos cambios que hacen y los distintos planteamientos que el ICO lo puedan transformar en una entidad que pueda sobreavalar a los pequeños autónomos, pequeñas empresas, que se plantee elementos de innovación. Bueno, hay muchas cuestiones que hay que hablar. Pero claro, ¿qué es lo que estás diciendo? En un parlamento se tiene que hablar de esto. A mí es que ya no valen titulares de que quién es el más guapo, que si Calvi va o no Calvi va. Ya vale de tonterías. Ya vale de tonterías. Lo que hay que hablar son de los programas y de las cosas concretas. No hay que decir, es que este documento no es progresista. No, habrá que decir por qué en cada caso. Y hay que entrar a torear ahí. Ahí hay que torear. De verdad hay que torear. Pero en cada caso concreto y estudiar. Y entonces, ¿qué es más técnico? ¿Que se van a aburrir la gente? La gente no se aburre. Si le está resolviendo los problemas del día a día. Si le estás diciendo que el subsidio a mayor de 55 años vuelve a aparecer, el subsidio de mayores vuelve a aparecer, que vamos a invertir el 3% del PIB en I+D+I, que aparece el ingreso mínimo vital, pues podemos decir que más o menos o que está coartado. Ahora, evidentemente todo eso es objeto de debate. Yo no estoy diciendo que sea el único programa posible. ¿Me explico? Bien, pero es importante. Perdón. No. Sea como sea, si no ha conseguido Pedro Sánchez, en este caso, los apoyos necesarios para la investidura de
complicado lo tiene para la votación de mañana, después del bronco debate que tuvo con Pablo Iglesias, ¿no? Lo tiene muy complicado, pero una de las conclusiones que yo saqué del debate ayer es que Pedro Sánchez sale completamente reafirmado como secretario general del PSOE. Cuando entró no entraba reafirmado, ya salió, yo creo que muy reafirmado. Y no puedo decir lo mismo de Rajoy, que el propio Rivera ayer le cuestionó muchísimo, incluso se atrevió a pedir a las gentes del Partido Popular que se rebelen contra el líder porque no tiene nada que hacer. Yo como conclusión es que Rivera empezó reivindicando a los políticos de la transición, gente de izquierda, de todo el arco parlamentario, que fueron capaces de consensuar para avanzar en este país social, política y económicamente. Reivindico a estos políticos, me parece bien, y un poco el resultado que veo de este pacto es que se ha creado una plataforma, PSOE y Ciudadanos han creado una plataforma de centro izquierda, centro derecha, que puede ser en este momento de cara a salir del atolladero, de hacer una reforma constitucional, una reforma electoral, consensuar una ley de educación, etcétera. Estas cuestiones que son fundamentales para este país, yo creo que se pueden hacer. 30 segundos, Emilio, Sí. y 30 Álvaro, nos vamos. Yo muy brevemente lo que quiero decir es que seguramente mañana pierda la investidura de nuevo Pedro Sánchez, pero creo que no vamos a llegar a las elecciones. Creo que es posible que en los 2 meses que van a venir a continuación se puede negociar un pacto para cosas muy concretas que son muy importantes. El tema de la corrupción, algunos temas sociales importantes, es decir, que puede perfectamente el señor Rivera dar el visto bueno y pueden llegar a un acuerdo para que salga para una legislatura corta, breve, para regenerar este país y ya de una puñetera vez mandar a Tancredo, mandarlo al paro, porque es lo que se está ganando. Bueno, bien, pues al registro, bien, pero que lo hará bien, eso, lo hará bien. Álvaro, Lo hará bien. muy brevemente. Ahora, para contradecirme un poco, rápido. El problema de este país son 2 problemas fundamentales: falta de ocupación y falta de ingresos, necesidad de más ingresos. La propuesta que nos han puesto encima de la mesa no resuelve estos 2 problemas, no los concreta. Necesitamos más ocupación, un giro a la economía, y necesitamos también más ingresos. No está resuelto esa cuestión en el planteamiento de... Bueno, pues mañana veremos qué pasa y mañana les contaremos lo que ocurra en el hemiciclo. Muchísimas gracias como siempre a los 3 y nos vemos